Sí, tenemos una pregunta, José María, una mano levantada, perdón, de Rodrigo Sí, Cilla. Rodrigo, si te parece, te voy a dar voz para que puedas lanzar tu pregunta al respecto. Rodrigo, ya tienes acceso. Hola, buenos días, ¿se me oye? sí, estupendamente, Rodrigo. Vale, bueno. Si te puedes presentar, te lo agradecemos. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Cilla Ugarte, soy investigador en inteligencia artificial de la Fundación Bicontech de San Sebastián. Y bueno, queríamos daros la enhorabuena por el proyecto PIVICRA, que creemos que supone una gran oportunidad para la mejora de los algoritmos de cribado y diagnóstico basados en muestras de anatomía patológica, integrando en ellos diversos datos heterogéneos procedentes de ómicas. Y bueno, nuestra pregunta viene motivada sobre la disponibilidad de muestras para llevar a cabo el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. No nos ha quedado claro si estas muestras están ya disponibles para sustracción de los biobancos del Servicio Andaluz de Salud a través de la BPS o bien deberán ser obtenidas de forma prospectiva como parte del proyecto. Nuestra experiencia en proyectos que estamos realizando como CADIA, que es una compra pública innovadora del Servicio Galego de Salud, para el análisis de muestras de anatomía patológica, nos indica que no es una parte nada trivial del proyecto y que puede afectar globalmente a su resultado. Nos gustaría conocer vuestra visión al respecto de cara a poder adaptar vuestra primera propuesta. ¿Entraría también esta recopilación de datos dentro del alcance del proyecto o no? ¿Cómo lo veis? Marcial, ¿podría contestar? Sí. Sí, gracias, José María. Gracias, Rodrigo. Bueno, efectivamente, el proyecto lo que pretende es recoger el esfuerzo que ya se está haciendo en Padiga. Quiere decir que durante el desarrollo de Padiga, desde que se comienza a digitalizar e incluso todo aquello que ya tienen algunos servicios de anatomía patológica recogidos de forma retrospectiva, va a formar parte tanto del proyecto Padiga, que se encarga de la digitalización, como del proyecto PIVICRA. Esto quiere decir que a no ser que detectemos, efectivamente podemos detectar la falta de datos en alguna serie en concreto o en algunos subtipos histológicos que requiere la digitalización de forma retrospectiva de esos tipos. Si eso no es así, lo que pretende el proyecto es ir recogiendo de forma prospectiva toda esa información. De ahí la importancia de lo que comentabas, de que la recogida de forma retrospectiva de la información requiere un tratamiento legal y regulatorio muy sensible y muy específico, ¿no? Así que será un tema a considerar. Pero efectivamente la idea es ir recogiéndolo de forma prospectiva con todo lo que Padiga vaya desarrollando y en caso de ser necesario algún esfuerzo retrospectivo, pues habrá que considerarlo según el tamaño muestral que vayamos consiguiendo. Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra mano, Adrián? No. Bueno, pues sí. Tenemos en las preguntas que hemos recibido a través de... ¿Sí? No tenemos, José María. Vale. En las preguntas que hemos recibido a través del chat, hay una primera que dirigiría a Marcial, que es decir, buenos días, ¿están disponibles los modelos de datos, los tamaños actuales de la base de datos y la evaluación o previsión de su crecimiento? Sí, de hecho, hay algunos aspectos que están dimensionados gracias a Padiga, como es el crecimiento de la base de datos de imágenes microscópicas, que está estimada en total para toda la imagen de Andalucía en 5 petabytes, al año, pero obviamente esto no se refiere a los 4 tipos de cáncer que estamos hablando en el proyecto PIVICRA, ¿no? Aún suponiendo que fueran, pues no sé, podemos estimar 200, 300 terabytes de crecimiento al año en imagen,
quizá es tan importante o incluso más importante el crecimiento en sí que está teniendo y que ya nos ha comentado Román, la base poblacional de salud en cuanto a la integración de todos los datos que de momento está incluyendo de primaria, radiológica y otros datos clínicos, ¿no? Nuestra ambición es que también los datos de anatomía patológica se incluyan en la base poblacional de salud, con lo cual, bueno, pues yo creo que las cifras están ahí, ¿no? El crecimiento, teniendo en cuenta que puede haber en torno a 1 millón de imágenes al año, el crecimiento anual, por el crecimiento que están teniendo los servicios de anatomía patológica, es en torno a un 5%, ¿no? Pero no hay que perder de vista el crecimiento que ya nos han comentado de la base poblacional de salud, que es donde vamos a tomar gran parte de los datos clínicos. Bien. Marcial, también para ti, o a lo mejor David de Mena, la siguiente. Es también muy interesante desde el punto de vista técnico conocer la tecnología sobre la que están construidas las distintas bases de datos con las que debemos integrar para construir PIBICRA. ¿Está disponible esta información? Gracias. Sí, yo creo que en cuanto a infraestructuras, David de Mena a lo mejor puede darnos más detalles, ¿no? En cuanto a esos modelos de datos, qué es lo que conocemos hasta el momento y qué información podemos ofrecer para PIBICRA. Muchas gracias, Marcial y José María. Efectivamente, dentro de la subdirección TIC actualmente hay un proceso de transformación de las infraestructuras para adaptarlas a nuevos modelos de datos, sobre todo a la base poblacional de salud. Obviamente, durante el proceso de PIBICRA, seguramente estos modelos estarán actualizados y se podrá indicar exactamente las distintas bases de datos y los modelos sobre los cuales se podrán trabajar. A día de hoy, BPS cuenta con una sólida infraestructura, sobre todo en estructuras Oracle de hipercubos, pero posiblemente esto se trabajará en nuevos modelos de Big Data y serán los que podrán estar disponibles con PIBICRA. Pero como ese proceso todavía no ha finalizado, es un proceso que se está trabajando con el convenio de Res.es, pues intentaremos ponerlo a disposición de las empresas en el momento que sea público. En relación con la misma pregunta, lo mismo ya en parte está contestada, hay una pregunta que dice si existen requerimientos técnicos informáticos que deben cumplirse de partida y que afecten al diseño, arquitectura, despliegue, etcétera, de PIBICRA. Sí, en la misma línea. Sí, gracias, José María. Sí, efectivamente, en la misma línea, pues obviamente dentro de la subdirección TIC existen una serie de, digamos, estilos sobre los cuales se deben plantear las soluciones, pero efectivamente estamos hablando de una compra pública de innovación, o sea, estamos hablando de un software en este caso o un hardware, el cual, digamos, no es lo que actualmente hay en mercado, con lo cual podríamos prever arquitecturas o bases de datos o infraestructuras, las cuales a día de hoy no están recogidas dentro de los estilos de programación y de arquitecturas presentes en la subdirección TIC, puesto que lo que pretendemos precisamente es una compra pública de innovación, o sea, ir un poco más allá del estado del arte. No obstante, cualquier referencia a los modelos actuales y a los estilos actuales, tanto en la parte de software como en la parte de hardware, serán tenidos en cuenta por el hecho de que constituyen, digamos, un proceso habitual dentro de la subdirección TIC para el mantenimiento y para el continuo del desarrollo de
de las aplicaciones presentes a día de hoy en la subdirección TIC. Pero como digo, no necesariamente tenemos que ceñirnos a lo que actualmente hay, puesto que buscamos siempre la innovación, ir un poco más allá del estado del arte actual. Sí, esa puntualización es importante, David. Hay una siguiente pregunta, igual o para ti, David, o para Marcial, que es sobre el tema escáner. La pregunta es si hay que suministrar los escáneres como parte del proyecto o hay que colaborar con un fabricante para que incluya en sus nuevos modelos algunas funcionalidades pero que serían adquiridas en otro proyecto. Sí, bueno, y está la otra opción que es sí a las dos opciones, ¿no? Es decir, efectivamente se trata de adquirir un escáner de fluorescencia y probablemente no pueda ser el mismo que el escáner de citología por las necesidades de resolución de tipo de cámara, o a lo mejor sí, depende del fabricante, pero no se trata de adquirir algo que ya esté en el mercado, sino que se trata de buscar modelos que evolucionen respecto a lo que tenemos en el mercado, pues pueda ser en las características de escaneado o puede ser en las características de la imagen que se obtenga, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre hemos estado demandando en los equipos de escaneado es el que se puedan obtener directamente imágenes DICOM de estos equipos, ¿no? Hay una pregunta que más orientada al cribado, que pregunta que qué importancia tiene el cribado de cáncer hereditario en la estrategia general. No sé si podemos contestar. Sí. Bueno, yo comento una parte y si queréis el resto aportar algo adicional. El cáncer hereditario es una parte importante, puede llegar a ser hasta un 10% en algunos tipos de cáncer y por lo tanto hay que contemplarlo. De hecho, el estudio genómico que se plantea en muchos de los tipos de cáncer es una información que ha de estar ahí, ¿no? Para nosotros es una parte importante, tanto en el trabajo de anatomía patológica como en la integración de datos clínicos. Cómo se aborde, efectivamente, no es lo mismo abordar el estudio de mutaciones somáticas que de mutaciones de línea germinal, ¿no? No sé si alguno otro de los compañeros quiere añadir algo del panel, pero efectivamente es algo que tenemos que considerar en este proyecto como una parte íntegra de la información a recoger. ¿Algún otro u otra quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta? Si no, paso a la siguiente. La siguiente a lo mejor tiene más que ver con DPS y con Román puede contestar, y es, ¿se almacena información de familia, no solo de individuos aislados? Bueno, se almacena información sobre antecedentes familiares, no sobre familias en general, es decir, en el modelo de historia clínica de atención primaria, en papel había un modelo de historia de familia con un genograma. Esto no se ha trasladado al modelo de historia clínica digital todavía, aunque sé que la gente de DIRAIA está trabajando. Pero sí se almacena información sobre antecedentes familiares que es posible recuperar y explotar. Entiendo que en el caso que se estaba comentando antes de cáncer hereditario, tendremos esa información de antecedentes familiares, sí. En cualquier caso, puede ser una cuestión interesante para recibir propuestas en ese sentido. Hay una siguiente pregunta relacionada con infraestructura. ¿Es requerida algún tipo específico de infraestructura o se hará uso únicamente de infraestructura provista por el SAS?
Sí, quizás contesto yo. Efectivamente, Sí, el SaaS, dentro del convenio de Red.es, el SaaS pretende adquirir una serie de infraestructuras para el Big Data, pero posiblemente estas infraestructuras no sean suficientes para Pivicra. Esto obviamente saldrá de la consulta preliminar al mercado, pero muy posiblemente infraestructuras pensadas, por ejemplo, para entrenamiento de algoritmos con GPUs o con otro tipo de tecnologías que nos permitan una mayor explotación de lo que sería la inteligencia artificial, no están contempladas en el convenio de Red.es y posiblemente sean necesarias para poder obtener resultados en Pivicra de forma eficiente. Con lo cual, posiblemente la misma consulta preliminar del mercado saldrán a la luz estas necesidades de infraestructuras que el convenio de Red.es no pretende alcanzar y que posiblemente dentro de Pivicra sí sean necesarias. de acuerdo, David. Hay una pregunta. Se ha mencionado durante la presentación que la solución incluiría una parte de digitalización para las muestras de citología. ¿La solución de plataforma que se presente debe incluir esa parte o puede presentarse por separada únicamente la solución de plataforma analítica basada en tecnología de Big Data e inteligencia artificial que contemple la integración y explotación de los datos para la generación de modelos? Sí, Pregunta que Marcial. creo, José María, que hay un par de preguntas relacionadas. Es decir, creo que se refiere a si la idea es sacar un concurso con un lote, bueno, que agrupe todos Lotes estos separados. aspectos o pueden salir de forma separada. Quizás seáis vosotros los que más conocéis el mecanismo de la compra pública de innovación quien pueda contestar a esta pregunta. Nuestra idea en principio es sacar una sola licitación, posiblemente con algún más de un lote, pero va a depender también de la información que recibamos en sentido de propuesta y de el interés y las oportunidades dentro del mercado que al final definitivamente optemos por qué tipo de licitaciones sacaríamos. En principio la posición inicial es una sola licitación con opción de varios lotes, pero va a depender también un poco de la valoración final que hagamos en el proceso de consulta preliminar en la estructura. Ya sabéis que la previsión de la consulta preliminar, pasada la fase de recepción de las propuestas y el diálogo técnico que se genere con posterioridad, es hacer un informe final y una presentación de informe final que incluirá también las previsiones del mapa de demanda temprana, la idea de cómo vamos finalmente a trasladarlo en licitación pública. ¿Vale? Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Buenos días. En relación a la importación de datos históricos de la BPS, Base Poblacional de Salud, ¿existiría una fecha determinada para el comienzo de las series o esto vendrá dado por el volumen de datos? Si Román o Marcial. Sí, ¿tenéis yo respuesta para esta pregunta? no lo hemos comentado, ¿verdad, Marcial? Yo no habíamos puesto una fecha. Yo creo que quizás el volumen sea un factor más importante, salvo que los criterios clínicos nos digan alguna otra cosa. No sé cómo lo ve Marcial. Sí, así es. Creo que está un poco en relación con lo que comentábamos antes, ¿no? Puesto que aquí es necesario obtener cientos y miles de casos similares para obtener soluciones válidas en inteligencia artificial, es probable que nos tengamos que ir más atrás en algunos tipos especiales de cáncer con una frecuencia muy baja, ¿no? Esto lo iremos viendo según las frecuencias de los casos que nos vayamos encontrando, ¿no? Así a
a priori me resulta complicado contestar esta pregunta. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Paso a la siguiente pregunta, entonces. La pregunta es: buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rubio, director de QoS IT Consulting. Muchas gracias por vuestra exposición. Quería preguntar, dentro de la configuración de la estructura de coste de la propuesta, y dada la especial naturaleza de una solución que integra modelos predictivos prescriptivos, ¿cómo deberían reflejarse los costes de explotación? Operación, soporte, reentrenamiento de modelos, evolución de modelos, etcétera, de la plataforma resultante tras su despliegue y puesta en marcha. ¿Y cómo se relacionarían esos costes con el presupuesto del proyecto? Muchas gracias. No sé si la pregunta pertinente, pero compleja entiendo de contestar en este momento. No sé si, David, tú tendrías algún comentario que hacer sobre el particular. Entiendo que todavía es muy preliminar el poder contestar a esta pregunta y precisamente la consulta preliminar al mercado nos va a ayudar a trabajar en esto. Con respecto, no sé si he querido entender bien de si el resultado se puede transformar en los mismos costes del presupuesto del proyecto, o sea, de alguna forma que tengamos, digamos, como un feedback de parte de los mismos resultados y ese ROI del resultado transformarlo en costes. No me queda muy claro exactamente si esa es la intención de la pregunta. De todas formas, lo que está claro es que dentro de todo el análisis que tendremos que hacer de todos los modelos, obviamente los costes de explotación posterior a la plataforma en una compra pública de innovación no se consideran. Quiero decir, o sea, lo que sería el mantenimiento y la puesta en marcha de los sistemas en una compra pública de innovación se llega, digamos, hasta el modelo, hasta el prototipo funcional implantado, digamos, en un piloto y después pues obviamente habrá que mantenerlo en un futuro, pero no se consideran, al menos en un primer momento, dentro de lo que sería la compra pública de innovación. Pero como repito, creo que es todavía muy preliminar el poder tener ciencia cierta de esto. Si me permitís solo añadir un comentario respecto a algo que sí se menciona en la pregunta, ¿no? Y es el tema de reentrenamiento de modelos. Efectivamente, la idea que comentábamos antes, ¿no?, de poder utilizar algoritmos reutilizables, habría que considerar también que en inteligencia artificial estos modelos, estos algoritmos, van a estar continuamente aprendiendo de los datos que se vayan generando y probablemente haya que hacer, pues para optimizarlos, algunos ajustes o cambios que haya que tener en cuenta en ese presupuesto, ¿no? Entonces, en la medida que efectivamente, según las tecnologías que las empresas aporten, pues a lo mejor hay que tener en cuenta, ¿no?, esos costes adicionales que hasta ahora con otras tecnologías no teníamos en cuenta. Obviamente siempre serán bienvenidos aportaciones de este tipo con respecto a análisis de costes que puedan proveernos en la consulta preliminar al mercado. Serán bienvenidos, así que, Juan Carlos, esperamos tus propuestas. Sí, eso iba a comentar yo también, David. Nos interesa, no están incluidos los costes dentro de este contrato, pero sí nos interesa, como parte del análisis de rendimiento y de coste-beneficio de la solución, incorporar previsiones sobre costes de despliegue y costes de mantenimiento y desarrollo a futuro, que en cualquier caso en su momento serían objeto de un contrato posterior de carácter regular por parte del sistema sanitario. Hay una pregunta
sobre el tema de citología marcial. Dice, buenos días, se ha comentado la importancia de la citología y la fluorescencia en este proyecto, así como el reto que suponen a nivel de digitalización. ¿Se contempla como parte del proyecto el desarrollo de un escáner de fluorescencia o citología? Bueno, somos conscientes que en el cronograma, en el tiempo que tenemos para el proyecto, no nos iba a dar tiempo a desarrollar un modelo de escáner nuevo. No, lo que queremos es colaborar con las fabricantes, con los fabricantes de escáneres, para aquellos sistemas de los que ellos están ya trabajando en un nuevo desarrollo, nosotros podamos participar en ese desarrollo, ya sean las dos líneas fundamentales que comentábamos antes, o bien la mejora en sí del sistema de escaneado como imagen, o bien en la mejora de la salida que proporciona el escáner, tanto en imagen como en metadatos, con el fin de normalizar y poder trabajar en DICOM, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, al contrario, lo que nos ofrecemos es a colaborar en los desarrollos que ya tengan en marcha las empresas. Muy bien, muchas gracias, Marcial. Pregunta a otro participante si para hacer una propuesta técnica serán necesarias las especificaciones técnicas de las soluciones que se están utilizando actualmente. ¿Tendremos acceso a ellas? Sí, como hemos comentado antes, Sí, David. sí, como hemos comentado antes, efectivamente hay ahora mismo un proceso de maduración y de cambio en lo que serían las especificaciones técnicas, con lo cual quizás habría que esperar a que se hayan actualizado esas especificaciones, y sobre esas especificaciones podremos obviamente comentarlas con respecto a la evolución del hardware y del software presente dentro de la subdirección TIC. Como punto de partida, bueno, pues quizás sería interesante sugerencias por parte de las empresas dentro de esta consulta preliminar del mercado sobre cuáles serían los modelos ideales tecnológicos sobre los que se deberían de basar BPS en un caso y imágenes de anatomía patológica en el otro, y la parte genética en el otro. Bueno, pues si dentro de las consultas pudierais hipotizar sobre qué infraestructura sería ideal poder trabajar, pues sería muy grato poder escuchar esas sugerencias de parte de las empresas en la consulta. De acuerdo, David, muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con quién presenta o quién puede presentar propuestas. Dice, a la hora de la contratación o en cualquier otra fase del proyecto, entiendo que no hay problema para que las empresas puedan unirse o asociarse para dar mejor respuesta al proyecto, ¿correcto? Entiendo que la respuesta es que sí, que es correcto, que se pueden asociar tanto a la hora de la presentación de propuesta de la consulta preliminar, como luego en las condiciones del contrato, de la licitación propiamente dicha. Hay una pregunta que se ha hecho referencia al proyecto PADIGA. ¿Se podría aclarar si este proyecto ya cubre estrategias de inteligencia artificial de análisis de imagen o si estas se incluyen dentro del proyecto PIBICRA? Marcial, yo creo que lo has contado, pero lo mismo está bien aclararlo porque no queda suficientemente claro. Conviene aclararlo porque efectivamente, bueno, esto es una de las situaciones que comentaba Adrián, ¿no? En la evolución que tienen todos estos procesos de compra pública y que hemos vivido con PADIGA. Es cierto que cuando hicimos inicialmente la presentación de PADIGA, concluíamos que la secuencia lógica, lo que en aquel entonces llamábamos PADIGA 3, hubiera sido trabajar con inteligencia artificial. A lo largo de la evolución de la propuesta y dada la situación de inversión y de fondos disponibles, pues PADIGA se ha concentrado en la parte de digitalización
y no ha dejado fuera la parte de patología computacional dedicada a inteligencia artificial, más allá de un simple prototipo inicial de evaluación del estado del arte. Por lo tanto, toda la parte dedicada a inteligencia artificial se desarrollará en PIBICRA. De acuerdo. Gracias, Marcial. Buenos días. Otra pregunta sobre el enfoque de uso de datos genómicos en el proyecto. ¿Es necesario integrarse con la plataforma existente de bioinformática de datos genómicos o esperáis que las empresas propongan una plataforma de gestión de datos genómicos para proporcionar servicios NGS, etcétera? Pregunta bien para Marcial o Chimo, si yo creo que partiendo Chimo paso. Sí, si queréis la contesto yo. Sí, definitivamente sí, lo mismo que sería aplicable, lo mismo que a la base poblacional de salud. Lo que no queremos tener son varias bases de datos dispersas de datos genómicos, lo mismo que no tenemos del resto de datos. Entonces, sí, tendrían que seguir los estándares. Esto, como comentaba David antes, David de Mena, los haremos públicos pronto. Vale. Otra pregunta. Sobre el enfoque de uso de datos. No, está genómico, disculpad, es que está repetida. Había una pregunta que me parece también importante, disculpadme un segundo. La pregunta es, en cáncer hay muchas líneas de actuación, incluyendo mejoras en cribado, para no tener que llegar a biopsia. ¿PIBICRA se va a centrar solo en anatomía patológica? No sé, Marcial, ¿puedes comentar algo al respecto? Sí, PIBICRA se centra en anatomía patológica, en aquello relacionado con aplicar inteligencia artificial en las imágenes. Pero hay muchos algoritmos relacionados con inteligencia artificial en la integración de datos que ahí serán fundamental integrar datos clínicos y genómicos y no solo de anatomía patológica. Con lo cual, todo lo relacionado con integración de la información no persigue integrar solo anatomía patológica, sino todo el resto de la información disponible. Perdón, voy a intentar, no sé si se me oye. Sí, adelante. Sí, Teresa, perfecto. Teresa Campos. Bueno, menos mal que por fin. Hola a todos y lamento las dificultades técnicas. Precisamente he comentado sobre esta cuestión, que realmente los factores genéticos y por tanto también hereditarios habrá que valorarlos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones del cribado, desde el primer momento de si se hace un cribado o no y sobre qué poblaciones. O sea que efectivamente tiene un papel en todo el proceso, no, o por lo menos es así como yo lo entiendo. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo si vamos a valorar el impacto global que tiene la actuación que tiene PIBICRA, muy limitada en básicamente dos de esos procesos que comentábamos de la complejidad que conlleva un cribado, pero nos gustaría analizar el efecto en el resto de los procesos complejos que conllevan el cribado de cáncer, ¿no? Y uno de ellos, efectivamente, pues es el cáncer hereditario, como pueda ser otras patologías específicas que nos vamos a encontrar. Okay. Hay una pregunta que, disculpadme un segundo, relativa a la aplicación
a la página web. Buenos días. Al acceder a http://pibicraproject.com/en/fases sale un error por acceso denegado y está en inglés. ¿Es correcto? Creo que hay un error si entra que no es EN, es ES. Si en vez de EN/fases pone ES/fases, sí se accede sin problemas. Vale. Disculpadme que tengo otro por otro canal. Sí, voy a aprovechar, José María, a dar respuesta a una que tengo aquí. En el caso de una empresa presente una propuesta en la que subcontrata productos o servicios de otra empresa, deben las dos empresas rellenar el formulario o únicamente la empresa que presente la propuesta. En este sentido, os agradeceríamos que sea la empresa, una única empresa, y que en ese formulario identifiquéis el proveedor al que vais a subcontratar estos productos y que quede reflejado en la propuesta, ¿vale? Ese sería, porque al fin y al cabo el que nos está resolviendo la necesidad sería la entidad que luego a su vez va a subcontratar, pero es una única entidad. La parte de la subcontratación no haría falta hacer un formulario adicional, pero sí en el formulario que haga el proponente, pues que se identifique la parte de subcontratación de estos componentes, de estos productos. Vale, perdonad, hay una pregunta que... Si se trata de un sistema que interpreta y emite un diagnóstico, ¿será considerado un medical device? Sí, quizás Sí, contesto David, yo. Sí. Sí. En principio, durante la parte de innovación y la puesta, digamos, en marcha de lo que sería el pilotaje, no es necesario la obtención del marcado CE Medical Device, puesto que el dispositivo no será comercializado, aunque es bien que en el momento que se ponga en producción, cualquier sistema obviamente tiene que tener su correspondiente marcado CE en el momento que se establece un diagnóstico con respecto al paciente. Dicho esto, sabiendo que estamos dentro de un proyecto de innovación, es posible realizar ese marcado CE al final del proyecto, en las fases últimas del proyecto, cuando se vaya, digamos, ya a poner en producción o a comercializar el producto. Con lo cual, digamos, no es necesario partir de un software que ya tenga el marcado CE, sino que se podrá desarrollar a lo largo del proyecto. Okay. Muchas gracias, David. Hay otra pregunta. Buenos días. Para el entrenamiento de los algoritmos redes, ¿se puede considerar esencial la anotación de las imágenes por personal profesional y experto? ¿Esta colaboración vendrá dada por el personal del SAS o se debe incluir en la propia propuesta? Sí, esta pregunta es muy relevante. Sí, efectivamente es uno de los problemas que debemos abordar. En principio, la gran cantidad de imágenes que vamos a manejar no van a tener una anotación específica más allá de la clasificación. Así es como inicialmente lo preveemos, ¿no? Más allá de la clasificación en benigno, maligno, tipo histológico y tal, relacionado con la preparación digital. Lo ideal sería el que tuviésemos imágenes anotadas donde está anotado a mano cuál es la zona del tumor, etcétera, pero eso en la práctica clínica va a estar disponible en muy pocas ocasiones, con lo cual nosotros recomendamos a aquellas empresas que vayan a desarrollar estos algoritmos que creen herramientas de anotaciones que permita automatizar este proceso de anotación de forma que con muy pocas instrucciones un patólogo pueda delimitar pues realmente dónde están las áreas tumorales o no. Pero inicialmente la respuesta es no. Esas imágenes no van a tener anotaciones o segmentaciones muy detalladas
con lo cual será necesario crear herramientas que ayuden a anotar de forma detallada las imágenes para el proyecto. De acuerdo, muchas gracias, Marcial. Yo no tengo disponible vía chat ninguna pregunta más. No sé si alguno tenéis alguna pregunta que no haya salido o hay alguna mano levantada en la sala. Adrián. De momento mano levantada nada. Voy a contestar a una que tengo aquí, que se la contesto yo, que sería la siguiente. Un segundito. Si hay más de un proponente para la solicitud, se presenta un anexo 2 por proponente. Aquí como consideréis, es decir, como os hemos comentado en la presentación, la idea es que se entienda la solución de la mejor manera posible. Si así lo podéis hacer de manera conjunta con varios proponentes y rellenar un único anexo 2, o por ejemplo son diferentes alcances con diferentes entidades y lo tenéis que hacer de manera separada con diferentes anexos 2. Eso como decidáis. Lo importante es que se entienda, ¿vale? Podéis hacer varios anexos 2 con diferentes proponentes o consorcios o colaboraciones con diferentes alcances, etcétera. No tenemos ahí una limitación al respecto. Pero sí es cierto que a nosotros nos interesa que se entienda bien por qué es esa colaboración, a qué responde esa colaboración, si es porque lo estáis haciendo de manera integral, si es porque estáis abordando el reto de manera completa, etcétera. Y por qué estáis haciéndolo de manera estratégica, pues oye, porque esta entidad propone este sistema y esta entidad propone el otro, y la integración de ambas pues da una solución y unas especificaciones funcionales que resolvería el reto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos comentado al principio, de la mejor manera que se entienda y que nosotros podamos entenderlo mejor. Vale. De acuerdo, Adrián. Hay una solicitud de aclaración. Tenemos dos manos levantadas. Sí, voy a dar paso. La primera persona, Fernando Gallego, le activo el micrófono. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Fernando. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por organizar este taller. Es una pregunta muy concreta. En el ámbito de la ecología y sobre todo en lo relacionado con la genética, ¿se quiere incorporar como parte del proyecto alguna tecnología de diagnóstico? Y luego también preguntar, que a lo mejor lo habéis dicho a lo largo de la reunión, pero no me he enterado, perdón. ¿Tendría relación con el proyecto de biopsia líquida, que también se está desarrollando en el marco de la compra pública innovadora? Muchas gracias. José María, no sé si he llegado a entender bien toda la pregunta de Fernando, pero la idea es si vamos a incorporar tecnología de diagnóstico. La idea es, no se trata de incorporar nuevas pruebas, tanto iniciales como de confirmación diagnóstica, sino con las que tenemos. Lo primero es optimizar el gold estándar, que es el diagnóstico de anatomía patológica, y estudiar esa optimización tanto en el diagnóstico como en la integración de datos en las pruebas que actualmente tenemos tanto en el diagnóstico inicial como en el diagnóstico de confirmación, ¿no? Pero el proyecto PIVICRA entiendo que no busca estudiar nuevas pruebas, insisto, de diagnóstico o de confirmación, ¿no? Y por último, en cuanto a la integración con biopsia líquida, bueno, toda la información que se vaya obteniendo de los pacientes, porque se vayan haciendo pruebas de diagnóstico genético, en este caso en biopsia líquida, todo lo que dispongamos clínicamente de estos pacientes se irá integrando
en este caso en la base de datos genómica, si es un dato genómico, o en la base de datos de anatomía patológica, ¿no? Bueno, será una fuente adicional de información que habrá que tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Vale, tenemos... ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos dos manos abiertas más. Doy paso a Igor Thuit. Sí, hola, muchísimas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo soy profesor de la Universidad de Granada y miembro del DASI, que es el Instituto de Data Science y Computational Intelligence de Andalucía. Mira, quería hacer una pregunta. Nosotros hemos trabajado bastante con algunos sistemas convencionales de Electronic Medical Records, como son Cerner y EPIC. En la actualidad estamos trabajando con EPIC. EPIC tiene básicamente el 50% del mercado norteamericano en este momento, ¿no? Y una de las cuestiones, y como trabajamos muy cercanamente con estos sistemas dentro de hospitales, por ejemplo, dentro de un hospital que tiene una cadena de 13 hospitales, uno de los aspectos que le dan muchísima importancia es a la educación. Es decir, la parte de formación y educación resulta casi el 50% de los recursos que están utilizando para la implementación de cualquier solución. De tipo de inteligencia artificial o de tipo de administración o de tipo de optimización. Y uno de los problemas es que en este sistema, o en estos sistemas, o en la anexión, EPIC es un sistema distribuido. Fundamentalmente, en vez de tener una solución completa, como la que entiendo que vosotros proponéis aquí, EPIC tiene APIs, donde cada pequeña API soluciona un pequeño problema y después tiene una especie de comunicación, como vosotros decís, vía HL7 o cualquier otro tipo de protocolo que tenga que ver con esto. La pregunta es si habéis pensado en la parte educativa, en la parte de formación médica, porque entre el 80 y el 90% de estos sistemas que uno propone o de las APIs que se proponen en EPIC, que ya les digo, para los más viejos podría ser Cerner, que antes muchos usaban Cerner, ahora cambiaron. Cerner tiene el 30% del mercado, creo que español, pero pasa exactamente lo mismo. El 80-85% de las aplicaciones no se usan. No se usan por el problema de que el médico no incorpora directamente conocimiento y dadas los tiempos que existen entre un paciente y otro, entonces las aplicaciones, las interfaces y todas estas cuestiones constituyen un gran problema porque, claro, tú generas algo que en realidad no lo usa nadie. Entonces, quería saber si vosotros habéis contemplado esta situación y esta problemática. Ok, muchas gracias, Simon. No sé, sí, José María, yo veo dos aspectos importantes. Uno, que efectivamente a lo largo de del desarrollo del proyecto seamos capaces de llegar a los usuarios finales de forma eficiente, incorporando toda su opinión y todas sus inputs, de forma que cuando vayamos a darle la formación a los usuarios hayamos tenido en cuenta esta opinión, ¿no? O sea, nos acerquemos a ellos desde el principio. Por una parte veo eso, la parte de formación en sí de la herramienta, que ahí obviamente los ingenieros saben mucho más que yo en cómo tenerla en cuenta, ¿no? Otro aspecto que estaba valorando con la intervención de Igor es la idea de que de todo esto puedan salir herramientas de formación, pues tanto para patólogos como para registradores de cáncer, etcétera, ¿no? Es algo que realmente nosotros aún no hemos profundizado en ese sentido, sí, pero bueno, es una idea que quizás salga con las propuestas de las empresas. Sí. Y quizá... Perdón. Sí. José María, sí, solo quería reforzar
esta idea, la idea de una estrategia formativa potente en cualquier implantación de todo el desarrollo de la tecnología. Efectivamente, como decía el profesor, que no recuerdo ahora su nombre, la mayoría de innovaciones tecnológicas muchísimas veces se infrautilizan por la falta de comprensión o la falta de desarrollo de habilidades. Así que yo creo que definir mapas de competencias para los diferentes perfiles de usuarios o los diferentes intervinientes pueden ser algo muy interesante. Sí, José María, solamente quería aportar una cosa con respecto al modelo que tenemos en Andalucía del sistema sanitario. Es diferente quizás a lo que se había comentado porque en nuestro caso no tenemos un software adquirido a un tercero, sino que Diraya es el sistema que se ha desarrollado desde dentro del sistema sanitario, con una clara involucración de todos los profesionales dentro de lo que es el proceso de desarrollo del software, y es un software que se desarrolla según las exigencias de nuestros propios profesionales. Con lo cual, digamos, ese gap quizás que pueden tener otros sistemas comerciales, como se habían comentado, en nuestro caso efectivamente existe, pero quizás existe en muchísimo menor grado. Con lo cual, los datos que recogemos y la calidad, y quizás Román podría comentarlo, la calidad de los datos que se recogen dentro del EHR de Andalucía, de Diraya, quizás superan en calidad a otros productos comerciales, puesto que el desarrollo está muy cercano a las exigencias de los profesionales sanitarios. Muy bien, pues yo, hombre, creo que el tema tiene mucho recorrido y tendremos que tenerlo en consideración. Yo, como estamos muy cerca ya, en realidad, en el límite de tiempo del taller, si hay esa última pregunta, Adrián, de mano levantada, le daríamos paso y con eso cerraríamos esta parte de preguntas y respuestas. Damos respuesta a Jaime, que tiene la mano levantada, y luego el resto de preguntas lo articulamos a través del documento de preguntas frecuentes que vais a tener disponible en los próximos días con la respuesta. Si quedamos, si os parece bien, paso a Jaime. Ya tienes, Jaime, el micrófono abierto. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, la pregunta la había puesto en el chat, pero viendo que por aquí era más rápido. Habéis hablado varias veces de temas de estándares abiertos o de componentes abiertos. Cuando decís abiertos, ¿simplemente decís que sea específicamente software libre, por el hecho de que la Junta utiliza masivamente software libre? ¿O realmente estáis hablando de que se adhiera a estándares pues tipo DICOM, HL7 y demás? Es decir, que el software sea propietario, pero que sea comunicable de manera abierta. Vale, el uso de normas internacionales como DICOM y HL7, también mencionaba Román el uso de SNOME CT, para nosotros es obligatorio siempre y cuando tenga un desarrollo suficiente como para que esto se pueda convertir en un producto clínicamente utilizable. De acuerdo, muchas gracias, Marcial. Y bueno, hemos llegado a la hora que teníamos marcada como cierre del taller, y por dar cumplimiento al compromiso de puntualidad, cerramos aquí el turno de consultas y de preguntas y de dudas. Reitero lo que comentaba Adrián, que las trasladaremos al documento de preguntas frecuentes que publicaremos en la web del proyecto, a la que ya nos hemos referido. Quiero, por tanto, agradecer a todos la participación. Hemos tenido la participación máxima, 151 conexiones. Y quiero aprovechar, aparte de darle las gracias a todos los que han querido participar, animar también a la generación, a la presentación de propuestas. En esta fase
recalco, el hito fundamental en la fecha del 24 de junio es el deadline, la finalización del plazo de la presentación de las propuestas, y después de esa presentación y del análisis que hagamos, entraremos en un proceso de diálogo con las propuestas que consideremos desde el grupo técnico que requieren una mayor profundización y una iteración con las propuestas, y a lo largo del proceso de iteración llegar al final de la consulta, que en principio previsiblemente será pues a finales de verano. Concretaremos la fecha, no es una fecha cerrada, es una fecha que en principio nosotros podemos gestionar, pero que tenemos todavía un margen de tiempo. Todos los que participen en la consulta recibiréis información puntual de las distintas etapas del proceso de consulta preliminar. Y con ello, no sé si me dejo alguna otra cosa que queráis comentar desde el grupo técnico. Y Marcial, ¿algún comentario o alguna cosa que penséis que se nos ha escapado? Y si no, pues nada, reiterar las gracias y animar a la participación. Muchas gracias y buenos días a todos.